Tengo el gustazo de presentar ahora a un gran amigo, el doctor Juan Barrios, quien es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Panamá. Realiza su especialidad de medicina interna en el Hospital Santo Tomás. Es profesor clínico especial de la Cátedra de Propedéutica y de Medicina Interna por parte de la Universidad de Panamá, Universidad Latina y la Universidad Interamericana. Fue coordinador de docencia de medicina interna del Hospital Santo Tomás y presidente de la Asociación Panameña de Medicina Interna por 2 periodos. Fellow del American College of Physicians, miembro de la Sociedad Panameña de Medicina Interna y miembro del Consejo Nacional de Osteoporosis Panameño. El doctor Barrios nos va a deleitar con el tema osteoporosis secundaria más frecuente. Recordar que hay muchas de ellas. Gracias. Buenas tardes. Vamos a dar la conferencia Osteoporosis Secundaria dentro del marco de este 13º Congreso Nacional de Osteoporosis. Los puntos que vamos a tratar son osteoporosis secundaria, que es prevalencia, causas, evaluación diagnóstica, endocrinopatías comunes en la práctica clínica y otras causas sistémicas y por medicamentos. La osteoporosis secundaria se define como una masa ósea reducida con alteración de la microarquitectura del hueso que incrementa el riesgo de fractura por fragilidad en presencia de una enfermedad o medicamento subyacente. Esto interfiriendo con adquirir la persona un pico de masa ósea o predisponiendo a una pérdida mucho más acelerada del hueso, siendo el esqueleto un observador inocente de las enfermedades que están ocurriendo en otros órganos. ¿En quién vamos a sospechar este problema? Cuando ocurre una fractura de fragilidad o pérdida no explicable de masa ósea en un hombre joven o en una mujer premenopáusica, cuando tenemos valores muy bajos de densidad mineral ósea esperados para la edad, cuando existe discrepancia entre la densidad mineral ósea y las fracturas, y cuando tenemos fracturas a pesar de una terapia antiosteoporática. Las osteoporosis secundarias son condiciones subyacentes muy diversas y muchas veces son ignoradas. Requieren pruebas diagnósticas específicas. El riesgo de fractura puede estar incrementado independientemente de la densidad mineral ósea. El deterioro de la calidad ósea y el riesgo de caída son determinantes en el riesgo de fractura. Y algo importante es que la respuesta a la terapia de osteoporosis puede ser limitada si la causa subyacente no ha sido reconocida o si otros factores de riesgo se encuentran presentes. En esta condición, más de un mecanismo patogénico está involucrado en la reducción de la resistencia ósea. Podemos tener alteración del eje vitamina D, paratormona, factor de crecimiento fibroblasto 23, de la relación RAN-ligando osteoprogesterina, que favorecería la resorción ósea, con la aparición de antagonistas del sistema WNT, que favorecería una inhibición de la función osteoblástica y favorecería la actividad osteoclástica y el deterioro del colágeno. En la mujer posmenopáusica, cerca de un 30% de las osteoporosis tienen una causa secundaria. En el hombre con osteoporosis, cerca de un 50-80% de las causas son secundarias. Y en una mujer premenopáusica, este porcentaje es de un 50%. Y esto es importante porque muchas veces cuando tenemos osteoporosis en un hombre o una mujer premenopáusica, muchas veces sí nos preocupamos en tratar de encontrar una causa secundaria. No así en la mujer posmenopáusica, que muchas veces se atribuye ya el hecho de tener osteoporosis a la deficiencia estrogénica que va acompañada a esta condición fisiológica. Con respecto a estas causas que pueden ser subyacentes y que pueden alterar o deteriorar el sistema esquelético, estas enfermedades que muchas veces las vemos comúnmente en la práctica clínica, muchas de ellas de las cuales nos preocupamos por las complicaciones
que pueden tener desde el punto de vista macrovascular o asociados a su neoplasia, no nos preocupamos muchas veces en el compromiso que estas enfermedades puedan causar en el sistema esquelético. Estas causas pueden ser endocrinas, podemos tener la diabetes mellitus, el hiperparatiroidismo, las condiciones de hipercortisolismo, hipertiroidismo, hipogonadismo, causas gastrointestinales como la enfermedad celíaca, la enfermedad inflamatoria intestinal, las enfermedades hepáticas crónicas, cirugías bariátricas, causas hematológicas como el mieloma múltiple, la gamapatía monoclonal de significado incierto, las leucemias, las anemias falciformes, causas renales como hipercalciuria idiopática, la cirrosis tubular renal distal, la enfermedad renal crónica, y las causas reumatológicas que comúnmente la vemos como artritis reumatoidea, el lupus, la espondilitis anquilosante. Y hay algunas causas genéticas como el síndrome de Marfan y el síndrome de Ehlers-Danlos. Cuando nos enfrentamos a un paciente con osteoporosis hay que hacer una historia completa que incluya no solamente los antecedentes personales de fracturas de la persona, sino también conocer sus antecedentes familiares, los antecedentes de los medicamentos que está tomando y muchos de los hábitos que tiene la persona en relación sobre todo al consumo de alcohol o de tabaco. Se debe hacer un examen físico exhaustivo, ya que este también nos permitirá no solamente identificar ya condiciones causadas por la osteoporosis en sí, sino datos o señales clínicas que nos puedan orientar hacia una patología específica. Y vamos a hacer entonces estudios diagnósticos que van a estar orientados en base a esta historia, a este examen físico, que van a incluir pruebas de laboratorio, que van a incluir estudios de imagen, siendo la densitometría ósea el estudio principal que vamos a pedir para estos pacientes, pero que también podremos pedir, de acuerdo a las circunstancias, otros estudios de tipo radiológico como radiografías de la columna dorsolumbar o pedir en la misma densitometría una evaluación por fracturas vertebrales o estudios ya mucho más sofisticados como pueden ser estudios tomográficos o de resonancia. Otro aspecto que es importante valorar en estos pacientes es el riesgo a caída. El riesgo a caída que puede tener causas ambientales, causas médicas, causas neurológicas o musculoesqueléticas. En cuanto a las causas ambientales, pues todas las que en un momento dado podemos encontrar en nuestros hogares, la presencia de baños inseguros, alfombras, poca iluminación, obstáculos que puede encontrar la persona al caminar, escaleras inseguras, causas médicas. Aquí sí es importante los problemas que pueda tener el paciente de trastornos de ansiedad, de arritmia, deshidratación y sobre todo un aspecto muy importante, los fármacos que muchas veces les prescribimos. Muchas veces hay pacientes que tienen riesgos elevados a fractura y se les prescribe medicamentos inapropiados que pueden precipitar la caída de estos pacientes, como pueden ser ansiolíticos, antidepresivos o medicamentos de tipo hipnótico sedante. Y están las causas de tipo neurológica, musculoesqueléticas, como limitaciones en la movilidad, los trastornos cognitivos, la cifosis y el desacondicionamiento de tipo muscular. Estos son los estudios que vamos a pedir en la investigación de un paciente por osteoporosis secundaria. Tenemos estudios generales que incluirían un hemograma completo, una velocidad de sedimentación, una proteína C reactiva, estudios de calcio, fósforo, fosfatasa alcalina, la creatinina, pruebas hepáticas, los estudios de orina en 24 horas, que son muy importantes, sobre todo en aquellos pacientes que estamos estudiando por hipocalciuria idiopática, como es el de la determinación de calcio, sodio y creatinina en la orina de 24 horas, los estudios de 25 hidroxivitamina D para tu hormona, pruebas de función tiroidea y testosterona sérica en hombres. Con estos estudios generales, una buena historia clínica y un buen examen físico, podemos encontrar un 90% de las causas de osteoporosis secundaria en un paciente determinado. Sin embargo, pueden haber otros estudios que podríamos hacer o pedir de acuerdo a la evaluación clínica que hemos hecho. Estos son, como mencionamos anteriormente, las radiografías de columna. Podemos hacer estudios de inmunoelectroforesis sérica, de proteínas en caso de sospecha de mieloma, estudios de hormonas como folículo-estimulante, luteinizante, estradiol, estudios de marcadores de recambio óseo, para estudios de cortisol libre en orina de 24 horas o test de supresión con dexametasona, anticuerpos antitransglutaminasa tisular, los estudios para mastocitosis, como es el caso de triptasa sérica, N-metilhistamina, y los estudios de biopsia ósea, que sería en caso de mastocitosis, sospecha de mastocitosis, osteomalacia, mieloma múltiple, linfoma o cáncer.
Y es importante lo que habíamos mencionado anteriormente sobre la necesidad de también evaluar a la mujer posmenopáusica por una causa secundaria de osteoporosis. En este estudio transversal de 200, que se hizo en el 2010, de 204 mujeres posmenopáusicas con osteoporosis sin una causa evidente de osteoporosis secundaria, cuando se hizo toda esta evaluación diagnóstica, se encontró que el 82% de ellas tenían niveles bajos de 25-hidroxivitamina D, un 35% tenían niveles elevados de paratormona y un 20% tenían hipercalciuria idiopática. De ahí la importancia que este 30-32% de mujeres que pudieran tener una causa secundaria no se nos escape a la evaluación clínica. En cuanto a las endocrinopatías, que son causas muy comunes, o tal vez una de las causas más comunes de causas secundarias de osteoporosis, tenemos entonces el hipercortisolismo, diabetes mellitus tipo 1 y 2, el hiperparatiroidismo, las enfermedades tiroideas, entre ellas la más importante es el hipertiroidismo, los estados de hipogonadismo, que pueden ser de tipo hereditario adquirido, obesidad, los problemas de trastornos de la hormona de crecimiento y muy importante para nosotros, que es los internistas, pues yo soy internista, el hiperaldosteronismo primario, que es una condición médica que estudiamos mucho en pacientes con hipertensión secundaria, pero una de las complicaciones que estos pacientes pueden tener también es el compromiso a nivel óseo. En estas endocrinopatías es importante recordar tres cosas. Uno, que la fragilidad esquelética es parcialmente independiente de la densitometría y de la densidad mineral ósea. Y la densitometría puede ser inadecuada para determinar el riesgo de fractura. Es decir, no podemos basarnos exclusivamente en el resultado de una densitometría para determinar que la persona tiene o no un riesgo de fractura. El riesgo de fracturas en estas condiciones está más relacionado a la pérdida de calidad del hueso más que a la disminución de la masa ósea. De ahí el hecho de que la densitometría muchas veces puede no darnos completamente ese riesgo. En estos pacientes, el resultado de la densitometría para tomar una decisión de dar una intervención debe ser más bajo que el que actualmente se recomienda por la Organización Mundial de la Salud, que es menos 2.5. En estos pacientes hay que considerar el uso del T menor a 2 o en un rango de osteopenia como un criterio para decidir dar una intervención terapéutica en un paciente con osteoporosis. El FRAX, que también es una herramienta que nos permite valorar el riesgo en 10 años a una fractura osteoporótica mayor o a una fractura de cadera, puede ser ajustado multiplicando el resultado en caso de una fractura osteoporótica mayor por 1.15 y en caso de una fractura de cadera por 1.3, en caso de una fractura de cadera por 1.2, para tener una mayor certeza en cuanto a el riesgo de fractura que tiene el individuo. En algunos casos se ha recomendado reemplazar el punto del parámetro de artritis reumatoidea, en el caso, por ejemplo, de los diabetes, por diabetes mellitus tipo 2, para incluir esta entidad en el puntaje de FRAX. Y en algunos casos donde predomina las fracturas de tipo vertebrales, no incluir la densitometría del cuello femoral en el puntaje para también tratar de que el FRAX sea un poco más preciso en definir el riesgo de fractura del individuo. En cuanto al hipercortisolismo, este puede ser endógeno. Para todos nosotros es conocida las características clínicas del paciente con un síndrome de Cushing, ya sea por ACTH ectópico o por ACTH o no dependiente de ACTH, y que también puede ser por administración sistémica. Los medicamentos son la causa más común de osteoporosis secundaria. En este caso, los corticoides que damos ya sea por vía oral o por vía intravenosa, y que lo usamos para muchas patologías de tipo enfermedades de tipo autoinmune, inflamatorias y cáncer, que son enfermedades que por sí mismas pueden también comprometer directamente al hueso. La pérdida de masa ósea y el deterioro de calidad del hueso en estos pacientes es un condicionante para el riesgo de fractura y se afecta sobre todo el hueso de tipo trabecular, de ahí que las fracturas vertebrales son las más prevalentes. La densitometría, la densidad mineral ósea es parcialmente útil en la determinación del riesgo de fractura
En estos pacientes que utilizan corticoides, un 30 o 50% de ellos van a experimentar una fractura, ya sea vertebral y no vertebral, y en el caso del síndrome de Cushing, esto puede ocurrir en un 30 a un 65% y en ambos casos esta fractura puede ser asintomática. El riesgo que se tiene a tener estos problemas en cuanto a la resistencia ósea se ve en los primeros meses de uso de la terapia con corticoides, y también existe un riesgo aumentado a las caídas debido a la miopatía que es causada cuando estos medicamentos se utilizan por tiempo prolongado. Con respecto a cómo estos corticoides afectan al hueso, en las primeras etapas del uso de los mismos existe un aumento de la osteoclatogénesis debido a un aumento del RAN ligando, a una disminución de la osteoprotegerina. Existe una inhibición del efecto de la vitamina D con una disminución de la absorción intestinal del calcio, un aumento en la excreción del mismo, lo cual va a crear un balance negativo del calcio con un aumento compensatorio de la hormona paratiroidea, lo cual va a favorecer la reabsorción ósea. También estos medicamentos disminuyen la síntesis de las gonadotropinas, con lo cual se disminuye la síntesis de estrógenos y de testosterona, con lo cual se produce un hipogonadismo que también va a favorecer esa reabsorción ósea. Estos medicamentos también ya en las etapas ya más tardías de su uso van a afectar la formación ósea por varios mecanismos. Uno puede ser por la activación de los PPAR gamma, que van a disminuir la formación de osteoblastos y su diferenciación, y a su vez van a favorecer la apoptosis de estas células. También los osteocitos van a sufrir, que son células muy importantes como mecanosensores, van a sufrir apoptosis, y ellos tempranamente van a afectar la calidad del hueso, con lo cual muchas veces en estos pacientes se pueden ver fracturas mucho antes de que podamos observar algún cambio en la densidad mineral ósea. El riesgo de fractura está en relación a la dosis y el tiempo de uso de estos medicamentos y la dosis acumulada. Entre mayor sea la dosis, mayor va a ser el riesgo de fractura. Y el riesgo está incluso aún con dosis baja. Aquí vemos que para dosis entre un rango de 2.5 a 7.5 existe cerca de 2 veces el riesgo de fractura vertebrales, y este riesgo se incrementa casi 5 veces cuando la dosis es mayor de 7.5 miligramos. Dosis arriba de 30 miligramos o de una dosis acumulativa de 5 gramos puede conllevar a un riesgo casi 14 veces a fracturas vertebrales y 3 veces a fracturas de cadera. De ahí la importancia de utilizar estos medicamentos a la dosis más baja posible y por el tiempo mínimo necesario. Algo que últimamente también se le ha dado importancia es considerar el hipercortisolismo subclínico, que es el exceso de cortisol en ausencia de síntomas o signos clásicos de hipercortisolismo. Este puede ser endógeno también o exógeno. Sabemos que un 1 a 4% de pacientes con aparente osteoporosis primaria pueden tener un hipercortisolismo subclínico. La prevalencia va de 0.2 a 2% en los adultos, que es mucho mayor que la del síndrome de Cushing, que es 1 en 500.000. Y esta condición se puede encontrar en un 5 a 30% de incidentalomas adrenales, que muchas veces los encontramos como parte de una evaluación diagnóstica por otra razón. El riesgo de fractura es comparable al del síndrome de Cushing. Las fracturas que se producen generalmente son vertebrales también por el deterioro de la microarquitectura, y puede ser el síntoma de presentación. Estos pacientes también pueden tener problemas como hipertensión, síndromes metabólicos. Y en esta condición también la densidad mineral ósea no es un buen predictor del riesgo de fractura, ya que ellos presentan alteración en la calidad del hueso más que de la densidad mineral ósea. Un aspecto importante que sería para sospechar o para determinar una evaluación de estos pacientes que tienen hipercortisolismo subclínico por este riesgo de fractura es hacerle una prueba de supresión con dexametasona con 1 miligramo. Y si encontramos en estos pacientes que tienen incidentaloma un nivel de cortisol arriba de 2 microgramos por decilitro, tenemos que solicitarle una densitometría y una evaluación por fractura vertebral para la toma de decisiones de tipo terapéutico.
¿Cuáles son las indicaciones de tamizaje por esta condición? En pacientes con aparente osteoporosis primaria, pues serían pacientes con baja masa ósea, o sea, con un Z-score menor a 2, una densidad mineral ósea que declina más rápidamente de lo esperado, una densidad mineral ósea que falla en responder a la terapia apropiada, cuando tenemos fractura de fragilidad en un hombre eugonadal y cuando tenemos fractura de fragilidad en una mujer premenopáusica. En estas condiciones y que no encontremos otra causa que explique la fractura o la osteoporosis de estos pacientes, pues debemos considerar el hipercortisolismo de tipo silencioso, sobre todo si está asociado a otras condiciones desde el punto de vista metabólico. Con respecto a la diabetes y osteoporosis, muchas veces al paciente diabético nos preocupamos mucho por las complicaciones crónicas tradicionales, la retinopatía, la neuropatía, la nefropatía, las complicaciones desde el punto de vista macrovascular, pero perdemos de vista que también la enfermedad ósea es una complicación seria de esta enfermedad. La osteoporosis es una condición deleteria para el paciente diabético y que es causada por mecanismos complejos que afectan la calidad del hueso e incrementan el riesgo de fractura de estos pacientes. Tanto diabéticos tipo 1 como diabéticos tipo 2 tienen riesgo de fractura de cadera muy elevado y estas fracturas van a impactar en la morbimortalidad y la calidad de vida del paciente. En cuanto a las causas de la osteoporosis en los pacientes tipo 1 y tipo 2 pueden tener similitud y pueden tener diferencias. En el diabético tipo 1 predomina una densidad mineral ósea baja. Recuerden que estos pacientes generalmente adquieren o desarrollan la enfermedad en etapas juveniles, en una etapa que se presenta antes de la adquisición del pico de masa ósea y que muchas veces ya cuando llegan a la edad adulta tienen una masa ósea más baja con relación a un adulto no diabético. Su riesgo de fractura es de 6 a 2 veces mayor en mujeres y hay una disminución de la formación ósea por disminución de la insulina, del factor de crecimiento parecido a la insulina, la amilina, la prectina, y existe también una disminución de la formación ósea por los antagonistas del sistema de WNT beta-catenina con el aumento de la proteína DISCOS-1 y esclerostina que van a favorecer la actividad osteoclástica y la resorción ósea y también el aumento del RAN ligando. Estos pacientes, cuando están descompensados, la hiperglicemia va a producir disfunción de los osteoblastos, lo mismo que la acumulación de los productos de glicación avanzada, que a su vez, cuando se acumulan en el colágeno, también afectan la calidad y resistencia del hueso. Estos pacientes también pueden tener condiciones inflamatorias con aumento de interleucina 6 y que esto también va a favorecer la resorción ósea. La glucosuria que presentan va a condicionar la hipercalciuria y esto a su vez va a poder condicionar un hiperparatilismo de tipo secundario. Y las complicaciones microvasculares que ellos presentan son factores también de riesgo que se asocian a un mayor incremento al riesgo de fractura. En el diabético tipo 2 hay muchas cosas en común, lo único que estos tienen una densidad mineral ósea que puede ser normal o elevada. Recuerden que estos pacientes son generalmente mucho más obesos y que son de mayor edad. Su riesgo de fractura es de 1.7 a 2 veces mayor. También presentan las mismas alteraciones en la calidad del hueso, también pueden presentar las mismas alteraciones producidas por la hiperglicemia, la glucosuria, la hipercalciuria, por las complicaciones microvasculares y por las condiciones o las complicaciones micro y macrovasculares que ellos tienen, pueden estar más sujetos a problemas de fragilidad y de sarcopenia. Entonces, en el paciente diabético, la evaluación de riesgo pues no debe basarse solamente en la densitometría. Recordar que el FRAS puede subestimar el riesgo de fractura en el diabético tipo 2. Debemos utilizar un T-score menor de 2 en la columna o cadera para considerar el inicio de la terapia, que las fracturas son serias complicaciones en el diabético y que debemos considerar ya la evaluación de la salud ósea como parte del cuidado clínico de rutina en el paciente diabético. En el hiperparatiroidismo primario, pues también es una condición que es catabólica para el hueso, con incremento también a fractura, donde se va a afectar más el hueso cortical. También existe un aumento de la relación entre RAN ligando y osteoprotegerina que va a favorecer la resorción ósea. También hay un aumento de los antagonistas de la ría TULUN-NT, que es el DISCOS-1, y que las fracturas que se presentan vertebrales muchas veces pueden ser asintomáticas, de ahí
que hay pacientes que tienen hiperparatiditismo asintomático que debemos tamizar y que el riesgo de fractura se ve reducido cuando a estos pacientes se le hace la paratirectomía. Con respecto al hiperparatiditismo, tenemos el hiperparatiditismo asintomático que se asocia a superosis trabecular y cortical en 15% de pacientes. Esto es muy importante porque hoy día la mayor presentación de los pacientes es con presentaciones de tipo asintomáticas, no como se veía en muchos años atrás, donde los pacientes venían con un cuadro mucho más florido. Y también que el paciente que tiene el hiperparatiditismo normocalcémico, debemos también hacer una evaluación por osteoporosis, ya que este se puede presentar en un 15 y a 57% de mujeres con menopáusicas, recordando que esta condición afecta sobre todo a las mujeres de edad avanzada. En cuanto a otras causas secundarias, tenemos las condiciones inflamatorias, como es el caso de las artritis reumatoidea, la lupus, la espondilitis, que van a afectar sobre todo pues, los huesos de cadera y vértebras. Aquí el problema es el aumento de recambioso por citoquinas inflamatorias, la interleuquina 1, 6, de factores de necrosis tumoral, que van a aumentar la resorción ósea. También los antagonistas de la WNT, el DISCOP1, la esclerotina, el uso de esteroides que se da muy frecuentemente en estos pacientes y la deficiencia de vitamina D, sobre todo en pacientes con lupus que tienen muchas veces recomendación de abstenerse de la exposición solar. En la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerativa, pues también vamos a tener la participación de estas citoquinas inflamatorias. Vamos a tener también que estos pacientes se les da terapias con esteroides. Muchas veces tienen problemas de malnutrición, bajo peso, mala absorción, deficiencia de vitamina D e hipogonadismo. Con respecto a los pacientes hematológicos, aquí en el caso del mieloma múltiple, la mastocitosis sistema, la talasemia, estos pacientes hay un desbalance entre lo que es la resorción ósea y la formación ósea, con un aumento de la relación RAN-ligando-osteoprotegerina producida por citoquinas inflamatorias y por el RAN-ligando propiamente dicho, el aumento de estos que son producidos por las células del mieloma, y por una disminución en la formación ósea debido a un aumento en la producción de los antagonistas de la vía WNT, la proteína DISCOP1, la esclerotina, lo que van a afectar la actividad de tipo osteoblástica. Con respecto a la osteoporosis por medicamentos, los mecanismos pueden ser por mala absorción, por disminución de la formación ósea, por aumento de la resorción ósea, por la perturbación de la acción celular, como en el caso de los osteocitos, en el caso, por ejemplo, de los glucocorticoides, y la perturbación del eje vitamina D, paratormona, factores de crecimiento 23, lo vemos sobre todo con inhibidores de SGLT2. Hay que recordar que muchas veces a los pacientes se le da una combinación de medicamentos, ¿no?, que pueden afectar al esqueleto y que muchas veces la enfermedad en sí también puede afectar directamente al hueso, de cual forma tal es que los médicos debemos de ser muy conscientes de eso al momento de prescribir medicamentos a un paciente, valorar cuál va a ser el riesgo de desarrollo de problemas de osteoporosis o de osteopenias y de riesgo de fractura según el medicamento que vamos a hacer y determinar si podemos utilizar otra alternativa de fármaco o utilizar la dosis más baja posible por el menor tiempo posible. Entre estos fármacos, pues tenemos agentes para enfermedades endocrinas, pues los corticoides, las glitazonas, los inhibidores de SGLT2, las hormonas tiroideas. No vamos a poder tener tiempo para hablar de todos ellos, los agentes inductores de hipogonadismo, como los casos de los inhibidores de aromatasa, los agonistas de la hormona liberadora de hormonas de gonadotropina, los fármacos que actúan a nivel del sistema nervioso central, los antidepresivos, los inhibidores de recaptura de serotonina, y los anticonvulsivantes, sobre todo aquellos que son inductores del sistema de enzima del citocromo P450, como es el caso del fenobarbital, la fenitoína, carbamazepina, ya que ellos aceleran el metabolismo de la vitamina D. Hay otros fármacos que actúan pues, sobre el sistema inmunitario, como son los inhibidores de la calcineuridina, las terapias antirretrovirales, como ya mencionamos, fármacos para enfermedades cardiovasculares como la heparina, anticoagulantes orales, los diuréticos de ASA, que son medicamentos que favorecen la hipercalciuria, y los inhibidores de bomba de protones. Como vemos en esta diapositiva, estos medicamentos pues, van a causar una disminución de la densidad mineral ósea, tanto a nivel de la columna lumbar como a nivel de la cadera, y se asocian a un incremento en el riesgo de fracturas, tanto vertebrales como no vertebrales. Entonces, ya casi para terminar, pues, con el momento pues, que tenemos estos pacientes en los cuales hemos determinado pues, que existe una, causa secundaria para osteoporosis, lo primero que debemos hacer
es buscar y tratar esa causa subyacente. Eso es una de las medidas, la primera medida que debemos hacer. Segundas medidas son medidas generales, pues favorecer el ejercicio regular de estos pacientes, tratar de que tengan una nutrición adecuada, que dejen de fumar, que reduzcan el consumo de alcohol o lo suspendan, que se puedan restringir tanto como sea posible el uso de corticoides sistémicos o de otros fármacos que pudieran ser no amigables para el hueso, evaluar y tratar los factores de riesgo de caídas que podamos detectar, evaluar los riesgos de futuras fracturas utilizando pues esos factores de riesgo clínicos, como el caso del fracto u otro que elijamos, el estudio de densitometría y la valoración de fractura vertebral por este mismo estudio, y ya los tratamientos farmacológicos que serían pues a todos ellos darle calcio y vitamina D, el uso de los bifosfonatos, de la hormona paratiroidea humana recombinante, el denosumab, los SERS, o en casos también que así lo indiquen, el reemplazo hormonal o tratamientos actuales como la antiesclerotina. Y ya para terminar, pues tenemos pues que recordar que todo hombre o mujer premenopáusica con fractura de fragilidad o pérdida no explicable de masa ósea deben ser estudiados por osteoporosis secundaria. Un 30% de las mujeres posmenopáusicas pueden tener una causa secundaria de osteoporosis. El uso de glucocorticoides es la causa más frecuente de osteoporosis secundaria. La densidad mineral ósea no se relaciona con el riesgo de fractura en muchas patologías. La enfermedad misma puede causar o agravar la fragilidad ósea y considerar esto al prescribir medicamentos no amigables al hueso. Y la respuesta al tratamiento puede verse afectada si la causa subyacente no es reconocida o tratada. Pues ya con esto pues quiero darle las gracias al comité organizador por la gentil invitación al Congreso.